que todo aquello no fue en vano. Hoy vivo bien y sigo sostenido de su mano. Estoy contento, pues su vara y su callado me están infundiendo aliento. Estoy viviendo en mi mejor momento, y es que he podido ver su gloria y su grandeza, porque en mi vida se han cumplido todas sus promesas. Que desmayé y le fallé, en medio del camino yo me fatigué, pero no dejé de confiar, yo no dejé de confiar en él. Y aunque desmayé y le fallé, en medio del camino yo me fatigué, yo no dejé de confiar, yo no dejé de confiar. Y estoy aquí dándote gloria, sigo de pie, si en ti se escribe mi historia. Siempre estuve en tu memoria, me bendijiste y ahora estoy en victoria, estoy en victoria. Hermanos, aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Por ende, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo hará. Si Él habló, Él lo ejecutará. Así que sigue declarándote en victoria. Bueno, mi gente, aquí estamos. Esto es radioúnete.net. Y sí, son las 3:04 y lo prometido es deuda, mi gente. Lo prometido es deuda. Aquí tenemos en los estudios con nosotros de Radio Únete a Francisco Toñito García. Toñito, saluda a la gente por ahí. Sí, muy buenas tardes, mi gente. Aquí estamos, pues fue una promesa y en nombre de Dios aquí le vamos a dar todo lo que usted desee. Estoy dispuesto a contestar todas sus preguntas y pues para servirle siempre. Ya lo saben, él lo dijo, no fui yo. Así que siéntase libre en llamar al 407-601-5087. O de igual manera, sintonizar y entrar al chat en www.radiounete.net. Él va a estar contestando cualquier pregunta que tengan para él sobre lo que sea. Él está aquí dispuesto a contestar las preguntas de todos ustedes. Vamos a empezar con esta entrevista. ¿Qué te parece, Toñito? Perfecto, es una historia vieja, pero que nunca va a ser olvidada y creo que todo el mundo siempre ha tenido la curiosidad de saber siempre un poco más de lo que ya se sabe. Eso es así. Y entiendo y yo sé, Toñito, estamos aquí para hacer algo bien claro. Y es para hablar de la leyenda. De la leyenda de lo que fue Toño Bicicleta. Y para muchos jóvenes, muchos adultos, se ha olvidado de eso. Y es algo que para muchas personas le causaron dolor. Para otras era un... ¿Cómo lo podemos explicar y puedo expresarme? Para entender un poco más, un Robin Hood. ¿Ah? Sí, casi. Y queremos hablar de eso. Queremos hablar de esa leyenda que fue Toño Bicicleta, que hace unos años atrás impactó la isla de Puerto Rico. Queremos empezar, Toñito. Vamos a hablar de tu infancia. Vamos a hablar cómo fue ese hogar en tu casa. ¿Cómo fue eso? Pues mi hogar fue algo un poco disfuncional. Pues mi mamá pues, nos cuidaba mucho como niños. Éramos bastante porque era el primer matrimonio de mi mamá, ella tenía 5 y el segundo eran 3, eran 8 hijos que mi mamá tenía que cuidar, y para no tener escuela tenía gran amor por nosotros, siempre nos cuidaba, aparte de que mi papá fue maltratador, sí, pero maltrataba a los hijos que no eran de él, pero los hijos de él los trataba de proteger, pero mi mamá se encargaba de que los protegiera a toditos, no a uno sí y a uno no. Toñito, cuando dices maltratador, y dijiste algo que me llamó la atención, sí, a los hijos que no eran de él. Sí. ¿A qué nivel es maltratador? Porque me explico. Sí. Yo puedo decirle a mamá que mami me maltrató porque no me dejó usar el teléfono 3 noches. Para algunos niños ahora mismo eso es maltrato. Pero ¿en qué tipo de maltrato está hablando Toñito? No, estamos hablando de unas circunstancias extremas. Por ejemplo, yo tengo un hermano, el mayor, de parte de madre. Bueno, que le mando un saludo si me está viendo o me está escuchando. Los quiero mucho. El Cano, él, no sé qué fue lo que hizo en esa ocasión, que mi papá le puso un guineo en la boca, lo metió dentro de un barril boca abajo, con la cabeza para dentro del barril, casi por más de 1 minuto, y después lo sacó. Estaba vivo todavía, no se había ahogado. Lo tiró por un barranco
después lo fue a buscar, lo trae y tenía un cachete, una cortada en el cachete. Y él, entonces él mismo fue, buscó una aguja, le puso hilo y él mismo le cogió 4 puntos en la herida de la cara. Toñito, te veo diciendo la historia y sonaste sorprendido porque te trajo recuerdos. Lo veo en tu cara. ¿Toño tendía a ser así frecuentemente o esto era espontáneo? ¿Él era así todo el tiempo? ¿O es que habían cositas que, como se dice acá, lo molestaba? Habían cosas que me explico. Yo estoy viendo televisión en casa y el nene entró hablando, eso a mí me molesta. ¿Había situaciones así o Toño en todo momento tendía a ser de esta manera, de agresivo? No, él tenía problemas y en sí él era agresivo. Yo me imagino que tenía que tener algunos problemas psicológicos. Hay heridas que nunca sanan. Aparte de que él era un buen padre con nosotros y él era muy inteligente, lo considero muy inteligente. No tiene que haber sido súper inteligente. Sí, pues nunca vi la razón por la cual tenían que mis hermanos de madre pagar tanta consecuencia que él tenía que efectuar con ellos. Son tantas cosas. Recuerdo que un día atrás que yo regreso atrás, tú sabes, y es como si estuviera viviéndolo hoy. Pero no, eso pues se ha ido superando poco a poco. Pero sí me cargo con la culpa, que yo entiendo que no es mía, pero cargo con la culpa, con un peso bien grande, de que hubieron tantas víctimas, incluyendo mis hermanos y mucha gente de las cuales fueron víctimas de mi papá. Vamos a entrar en ese caso, en ese tema de las víctimas en breves minutos, pero quiero hablar todavía de la niñez en tu hogar, en tu casa, en el crecimiento de niños, adolescentes. ¿Cómo fue ese periodo? Toño abusaba de tus hermanos por parte de madre, pero no hacia ustedes tres, que eran tres, ¿verdad que sí? Sí, exacto. ¿Por qué tú entiendes que no había abuso de esa manera hacia ustedes tres? Yo creo que él estaba muy ilusionado con sus 3 hijos, porque la primera mujer que él tuvo, él tuvo 3 intentos de tener hijos. Ella quedó embarazada 3 veces, pero en cada embarazo que ella tenía, ella no podía tener el hijo a tiempo porque antes de los 6 meses los hijos se le ahogaban en el vientre. Wow. Entonces pudo criar 3 hijos con mi mamá y fuimos nosotros, gracias a Dios, y aparentemente esa era la ilusión de él, de sus hijos. Pero no sé por qué no entendía que los hijos de mi mamá también eran hijos de él. Cuando tú estabas en ese hogar y tú ves ese maltrato, lo vi en tu cara ahorita, lo vi en tu hablar, lo sentí en tu hablar, eso te causaba molestia. En algún momento tú, como hijo de él, y ser el único varón de él, directamente, tú sentiste decirle, mira papi, hey, cógelo suave, brother, se te está yendo la mano. O había ese temor hacia decirle algo a Toño, o a papi en aquel momento. Me hubiera gustado, lo que pasa es que para aquel tiempo yo solamente viví con él hasta los 3 añitos de edad. A los 3 añitos pues nosotros nos trasladaron para Aguadilla por la misma circunstancia que más adelante vamos a hablar. Pero no tuvimos el tiempo, yo no tuve el tiempo de crecer y enfrentarlo. 3 añitos, tuviste que se fueron. Cuando dices circunstancias, ¿cuáles fueron esas? Háblanos de esas circunstancias, Toñito. Hablando de las circunstancias, de que pues él no se sabe de dónde venía la agresividad de él, el coraje que tenía, el coraje que podía tener por dentro. ¿Cómo te digo? Él era en sí diferente en muchos aspectos. En un momento podía estar riéndose muy alegre contigo, muy amable, y de un momento a otro estaba hecho una bestia. Con nosotros era bien, pero pues como te digo, con los demás hermanos pues era diferente. Pero se le veía el cambio, e incluso con mi mamá también. Te puedo contar una historia pequeña. Mira, él estaba bien todo el día, pero conseguía a las mujeres de él, la metía en la casa. En la casa él le decía a mami, mira Toña, hazme café y después me trae comida cuando termine en el cuarto, porque necesitamos comer y beber. Entonces mi mamá, esperando que él termine con sus cosas, y rápido que terminaba tenía que llevarle de comer y de beber, porque si no la emprendía contra ella.
Toñito, una pregunta. En varias ocasiones ya en lo que va de entrevistas me has dicho que en momento él estaba tranquilo, en momento él estaba de mal humor o se volvía una bestia, como lo describiste ahorita. Sí. ¿Tú entiendes que a lo mejor en aquel entonces los doctores o la tecnología no estaba tan avanzada que no puedes decir, a lo mejor Toño tenía una doble personalidad o a lo mejor Toño era bipolar? ¿Tú entiendes que si él hoy en día estuviera Toño vivo, un doctor le hubiera dicho, mira, Toñito, tu papá es bipolar o tu papá tiene dos personalidades? ¿Tú crees que eso hubiera sido posible? Sí, la inmensa, sí, creo que eso es posible, sí, porque creo que la inmensa pobreza que había en aquel entonces, la poca tecnología, la ciencia menos avanzada, no dejó que se le diera la ayuda adecuada para que él pudiera pues sobresalir del problema que hubiera tenido. Pues, entiendo, yo no soy quien para evaluarlo, pero yo sí entiendo que él tiene que haber tenido algún tipo de problema. Quizá pudo haber sido ayudado a tiempo y no hubiera sido Toño Bicicleta. Quizás ese nombre nunca hubiera llegado a sonar. Ahora mismo, pero hablando de Toño Bicicleta, ahora mismo, para lo que hizo él en el tiempo, es menos de lo que hacen gente hoy día. Hoy hay 1000 Toños Bicicletas, pero le superan en millaje extremo. En bastante corrida de bicicleta le superan. Sí. Toñito, es violento. Estamos hablando que mencionaste en varias ocasiones que fue violento y era violento. ¿Tú crees, ahora te pregunto yo a ti, ¿tú crees que Toño fue o era capaz de hacer todo lo que le echaron en Puerto Rico? Todas las culpas, todos los casos, todas las muertes, todas las situaciones que le estaban echando a cargo a él. Pues fíjate, sí entiendo que él es un criminal. Él le debe mucho le debía mucho a la justicia, porque ya el señor se encargó de cobrar todo lo que debía. Quizás nunca termina de pagar, pero ahí está para seguir pagando. Pero muchos de los casos no eran de él. Entiendo que para ese tiempo que él empezó a coger la fama, que si Toño Bicicleta aquí, Toño Bicicleta allá, y todo lo que pasaba era Toño Bicicleta, mucha gente se encargaron de que cada delito que cometían en diferentes sitios, decían, pues como el más sonado es Toño Bicicleta, mira, cuando yo cometa un delito me voy a esconder detrás del nombre de Toño Bicicleta. Cuando vengan a preguntar quién lo hizo, Toño Bicicleta, pues entonces todos los delitos eran Toño Bicicleta, aunque no hubieran sido él. ¿Tú entiendes que ese fue el caso? ¿Entiendes que él hizo alguno de esos crímenes? No vas a discutir eso, no vas a discutir de las cosas que lo acusaron, de algunas de ellas. Pero entiendes que muchas de ellas fueron sobrepasadas y él no tuvo nada que ver con eso. Exactamente, muchas de las cosas él no tuvo nada que ver con eso. O sea, no te puedo dar 100% de que yo... No, y lo entiendo. De que yo tengo certeza de eso. No, eso lo entiendo. Yo tengo vasto conocimiento de la ley y si te digo eso estaría mintiendo y incriminándome. Pero sí, la realidad y la lógica te dice que él no podía estar, por ejemplo, un día en Aguadilla y otro día podía estar en San Juan y el mismo día podía estar en Ponce. ¿Cómo uno explica eso? Porque llegó a pasar varias veces. Bueno, es que pasó muchas ocasiones y la gente no sé cómo nunca pensaron, caramba, este tipo va descalzo por ahí para abajo como Flash. Sí, ya se le gastaron la suela de los zapatos de tanto correr. Toñito, cuando sale la primera vez, la primera acusación hacia Toño de Bicicleta, hacia tu papá, hacia Toño, ¿cuál fue tu reacción? Pues en verdad, de esa primera ocasión, pues no te puedo decir mucho. Yo tenía 2 años y medio, casi 3. Entonces, eso fue para el 1970. Entonces, ahí fue donde lo metieron preso porque él había matado a su amante. Mucha gente en la historia dicen que él estuvo preso por matar a su esposa. La esposa era mi mamá. Y mi mamá murió por una enfermedad, ¿verdad? O sea, sí. Enferma. Pero cuando él mató a la amante, a él lo fueron a buscar y lo metieron preso esa fue la primera vez. De ahí fue donde nació el nombre de Toño Bicicleta. Ella se llamaba Gloria. ¿Tú tenías de 2 a 3 años cuando pasó la primera vez? Sí. Dijiste amante, estaba viendo, hicimos el research, buscamos información y aparentemente pues Toño era dulce para eso. Sí, el hombre era dulzón ahí. Ese aspecto, él era dulzón. Sí, tenía ahí, él era un hombre bien parecido, tenía labia, era
con Vicente cuando hablaba con las mujeres. Y pues era atractivo. Sí. ¿Tú crees que esas fueron las cosas que le trajo muchos problemas? Porque tú y yo entendemos acá como hombre, hablando claro, que ese caso te puede traer muchos problemas. ¿Tú me entiendes o no? Sí, es un caso de los más problemas que trae. Es un caso así de atraer mucho a las mujeres. Es un caso más peligroso que un caso de droga. Eso es así. Sí. ¿Tú crees que eso fue una de las razones también de que le provocó tantos problemas a él? Sí. Casi todos los problemas de él fueron así por mujeres. Por mujeres. Tú, cuando sale el primer caso que va preso, ¿cómo es que, si puedes mencionar, Lebral, de cómo fue que él se pudo escapar nuevamente de la cárcel esa primera vez? Pues de la primera vez no me acuerdo cómo se escapó. Pero según me cuentan, pues te digo, era menor. Él se fugó en el 1981 después de haber cumplido como 7, 8 años de prisión. Entonces, él estaba en el campamento penal El Limón de Mayagüez. Entonces, según me cuenta, dicen que brincó la verja y por ahí cogió el monte y hasta no, perdón, en el 70 fue que se fugó hasta el 74. Hasta el 74 estuvo fuera. Hasta el 74. ¿Llegaste a verlo en ese periodo de tiempo que se fugó? ¿Él llegó a ir a la casa a visitarlos a ustedes? No, él nunca nos visitó. Sí, me hubiera gustado que me hubiera visitado, porque de ahí que nosotros siempre lo visitábamos cuando estaba preso. Pero después dejamos de tener contacto con él. Y yo siempre decía, por lo menos si apareciera, nos veíamos y todo. Yo sé que esto está en contra de la ley, pero ¿qué hijo o un padre no se quieren ver? No quiere verlo, eso es así. Entonces, sí, te lo juro que decía yo, sí, me gustaría que llegara y poder verlo, tener comunicación, tener relación de padre e hijo. Pero pedimos comunicación de padre e hijo por más de 7 o 8 años. En esos 7 o 8 años, mientras tú estás viendo las noticias, estás viendo en los sitios que Toño Bicicleta está huyendo, que Toño Bicicleta hizo esto y lo otro, y a ti ese no te falta ese padre en el hogar, ¿cómo tú te sentiste? Pues te digo que superamos mucho esa situación, porque te digo que en mi casa no había una madre, en mi casa lo que había era una mujer maravilla. Esa madre cargando con 8 hijos, eso y con tantos problemas encima y con todo lo que sufrió, eso no creo que le alcance a nadie esa ventaja. Digo, vivimos con la mujer maravilla en la casa. ¿Cómo fue para ti? ¿En algún momento en tu vida le escogiste voy a usar esta palabra para poder entendernos tú y yo mejor y la gente que está escuchando? ¿Tuviste algún tipo de rencor hacia él, hacia Toño, porque no estuvo en tu casa mientras tú lo escuchas en la noticia haciendo esto y lo otro, y tú en tu casa ves que tu mamá es la mujer maravilla? ¿En algún momento sentiste algún rencor? No, sentía muchas cosas al mismo tiempo. Llegué a sentir rencor, llegué a sentir pena, sentía amor por él. Eran tantas cosas que sentía que a veces uno no sabía ni explicar qué era lo que sentía. Pero sí, tenía muchos sentimientos encontrados. Pasaste 8 años sin verlo. Sí. En esos 8 años, ¿qué tú sentiste mientras estás viendo las noticias? Viendo lo que él estaba haciendo. ¿Cómo fue eso? Pues en esos 8 años yo hubiera preferido que lo hubieran cogido, siempre. Y como la primera vez cuando lo cogieron, empecé a visitarlo y volví a estar con él en comunicación. Pero en esta ocasión, en la última vez cuando lo mataron, ahí ya perdí toda comunicación. Ahora ya no lo tenemos, ni tengo la esperanza de volver a verlo. Tengo una pregunta aquí en el chat, me preguntan aquí. Como niño en la escuela, ¿cómo era la atención que tú sentías? Como niño en la escuela me acuerdo, yo no era Francisco, tampoco era Toñito. Ya era Toñito Bicicleta, o Toñito Patines, o Toñito Biciclín. Me cambiaban el nombre de la misma manera y tenía que cargar con eso. Cuando uno es niño es más sensible. Cada cosita que le dicen a uno la cree muy grande, aunque sea pequeña. Uno tiene que ir superando poco a poco. No sé cómo yo logré superar esto. Bueno, quizás sea por la edad, el crecimiento y todo eso, pero yo pensaba que era infinito el sufrimiento que estaba pasando cuando los demás me cambiaban el nombre en la escuela. A veces no me atrevían a llegar, tenía que caminar con la cabeza baja, mirando a quién venía al lado mío a decirme o no decirme. En estos momentos a eso lo llaman bullying.
En aquel entonces no era tanto un bullying, porque eso era el diario vivir de todo niño. Sí. Pero no de todo niño como tú, porque en tu caso era especial. Entonces, en aquel entonces era porque eras gordito, eras feíto, eras feíta, eras gordita. Pero ser el hijo de Toño Bicicleta tiene que haber sido mucha más presión, como menciona la pregunta aquí. ¿Cómo tú llegaste a superar eso? Y tus hermanos, porque tú dijiste que eran 3 de él y los otros no eran de él, pero me imagino que todos sufrían el mismo problema cuando llegaban a la escuela. ¿Cómo ustedes llegaron a superar esa situación? Yo, por mis hermanos no me atrevía Ahora, pero por ti. contestar, de verdad, pero por mí, mientras iba creciendo, iba adaptándome más a que tenía que enfrentar lo que estaba pasando. Y fue bien difícil, te puedo decir, hasta que llegué a la intermedia o ya en high school ya no me afectaba, te lo puedo asegurar, pero en la intermedia todavía me afectaba un poquito. Pero después lo cogí como parte de mi vida, lo adapté. Esa es la pregunta que te iba a hacer, Toñito. Dijiste lo adapté. ¿Lo adaptaste de buena manera o de mal manera? No. Porque a veces tendemos a adaptarnos a... No me afecta, pero muy dentro de nosotros nos sigue afectando. Pasa que formamos esta pared, que tratamos de bloquear lo que llega, pero sigue entrando cositas por entre medio de la pared. ¿Cómo fue eso? No, tú sabes como cuando el boxeador le pegan bien duro y se ríe y dice, no me duele. Que cuando le duele. Pues más o menos así. Entonces, pues yo tuve que adaptarlo. Me venían con un vacilón como ese y yo, no, bicicleta no. Yo decía bicicleta o motora. Y cuando tuve carro... Pregunta hacia ti, Toñito. Estás creciendo, pasan 8 años, sufriendo, viendo lo que hacía papi para arriba y para abajo, las noticias. ¿Cómo fue la reacción cuando lo viste por primera vez, después de esos 8 años? Cuando lo arrestaron por segunda vez, sí, en el 1981, pues nos dimos un abrazo bien fuerte. Ella cogió las hermanitas mías al hombro, a mí, nos sentaba en la falda y nos besaba, nos abrazaba. Bueno, pasamos un momento lleno de felicidad, sí. Cuando lo viste, ¿cuál fue tu reacción? Tú personalmente, no de tus hermanas, ¿cuál fue la tuya? Yo sé que lo abrazaste, pero ¿qué te pasó por la mente? ¿Qué lo viste diferente? ¿Te lucía igual? ¿Papi te lucía igual de hace 8 años atrás? ¿Cómo fue para ti eso? No, cuando yo lo volví a ver, ya él estaba... Porque uno no puede ver el mismo día que lo arrestan. Pues yo lo fui a ver cuando nos dieron el permiso para la visita. Ya para ese tiempo ya él estaba acicalado, ya estaba bien. Él siempre era bien orgulloso, eso sí. Él se recortaba, él mismo planchaba su ropa, él siempre estaba filoteado, arreglado, siempre con sus espejuelitos bien puestos. Bueno, él le gustaba estar fino. Sí. Cuando lo viste, ¿cuáles fueron las primeras palabras que tú, si te recuerdas, cuáles fueron las primeras palabras que tú, Toñito, le dijo a papi, a Toño Bicicleta? No me acuerdo qué fue lo que le dije, pero sí. ¿Qué edad tenías ya cuando lo viste? Yo tenía como 14 años. 14 años. Ya había pasado bastante, porque creo que dijiste que eran 2 o 3. Sí. Ya estás grande. Ya lo estás viendo con otros ojos, ya estás entendiendo lo que está pasando en su vida. ¿Cómo fue eso para ti? Sí, ya estaba como más atento, más despierto, más a la defensiva. Porque ya yo no podía dejar pasar cosas que sucedieron, que ya yo no podía defenderlo cuando niño. Ya yo estaba más apegado a mi mamá y más sobreprotector. Y si me tocaba elegir entre una cosa y otra, mi mamá número 1. Ya tienes 14 años, ya puedes ver lo que es malo y lo que es bueno. Ya sabes lo que estuvo mal y lo que estuvo bien. Sí. Pregúntate algo yo a ti ahora, Toñito. ¿Estabas orgulloso de tu padre a tus 14 años? Mira, muy buena pregunta. Me la han hecho varias veces y también quería que se tocara el tema. Mira, yo estoy bien orgulloso, pero sí estoy orgulloso de mí. Porque habiendo sido mi país como fue él, y yo habiendo salido como pienso que soy, no me puedo evaluar, pero creo que estoy bien. Y estoy orgulloso de mí siendo él como él fue. Eso es algo que a mí me tocó, que cuando te conocí lo dije. Y es impactante porque la gente tiene, no, que es, detrás del palo está la astilla, o la manzana no cae muy lejos del palo. Ese tipo de cosas. Cuando la gente te conoce y se entera que tú eres el hijo de Toño Bicicleta, sabiendo y te ven como tú eres ahora, ¿cómo es eso? No, eso tiene un punto impactante porque
la gente se cree que por ser hijo de un delincuente, que yo tengo que ser delincuente también. Más sin embargo, a mi esposa la conocí en la universidad. He trabajado desde los 14 años. El punto de que mi padre haya sido un delincuente, un prófugo, un violador, un asesino, bueno, vamos a abarcar la palabra delincuente completa. Sí. No significa que yo vaya a ser igual. Al contrario, todo lo que él hizo cuando yo fui creciendo, lo fui utilizando a mi favor. Me explico, ¿cómo lo voy a utilizar a mi favor? Si yo sé que lo que él hizo le causó tanto daño, ¿cómo yo voy a utilizar de la misma manera para causarle tanto daño a gente inocente, a gente indirectamente o directamente que no necesitan que uno los trate de esa manera? Tengo otra pregunta aquí en el chat. La pregunta te la voy a hacer como le hicieron en el chat, pero yo voy a embarcar un poco más en la pregunta porque es muy buena. A tener novias en tu adolescencia, ¿cómo los padres actuaban? Vamos a hablar un poquito más fuera de las novias. A tener novias y amistades, porque no es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Los padres, ¿cómo era eso? Porque, me explico, Miguel, no te quiero jangueando con Jacinto porque tu papá vende droga. Pues aquí es el contrario, aquí es no te quiero jangueando con Toñito porque es el hijo de Toño Bicicleta. ¿Cómo fue eso? Ya lo dijiste. Es así, mira. Cuando yo, por ejemplo, tuve mi primer carro, el segundo carro, habían esposas que le decían, no te quiero jangueando con Toñito, que eso es un mujeriego igual que el padre. Yo tuve una novia allá en Aguadilla que la mamá le decía, cuando ella le dijo que era novia mía, le dijo, no, yo no quiero que tú seas novia de él porque él es hijo de Toño Bicicleta. Y se crió en un caserío, porque yo vengo de un caserío orgullosamente. Allí fue donde nos trasladaron la policía la primera vez cuando salimos del área. Y ¿hasta qué edad te diste cuenta que ya sabes que no me importa? ¿Cuándo fue? Ya tienes 14 años. ¿Cuándo dijiste no me importa lo que diga la gente? ¿Cuándo fue eso? Ya cuando llegué al high school ya tenía una mente más amplia, más clara. Y decía, pues ya hay que vivir con lo que hay. Tengo una llamada telefónica, Toñito. Sí. Hello, ¿estás en línea? Radio Únete. Hello. Hello. Sandra. ¿Con quién hablas? ¿Con Sandra? Sí. ¿Cómo estás? Sí. ¿Estás en línea? Okay. ¿Tienes una pregunta para Toñito? Sí, saludos. Es que estoy escuchando primero que nada. Miguel, quiero felicitarte porque estás haciendo una excelente entrevista. Excelente. Gracias. Sí. A Francisco Toñito Junior, como le dicen por ahí, gracias por aceptar esa invitación que se te haya hecho en Radio UNT. En verdad que te felicito. Me siento bien orgullosa y así como tú dices que te sientes orgulloso de ser hijo de Toño, porque todas esas experiencias negativas tú las cambias, ¿verdad?, a lo positivo, y de eso se trata, porque yo sé que la adolescencia, la niñez tuya, la adolescencia y aún la adultez, tú has sido marcado, o sea, porque eso es algo, como dijiste al principio, hay cosas que no se olvidan, eso siempre va a estar detrás de ti, ser el hijo de Toño Bicicleta. Pero qué hermoso es escuchar el que tú digas de todas esas experiencias, sí me siento orgulloso de ser el hijo de Toño. No importa cómo él haya sido, yo estoy orgulloso, porque ha sacado de todas esas cosas negativas todo lo positivo. Y yo sé, ¿verdad?, conozco un poco de ti y sé que eres un hombre extraordinario, eres un hombre de familia, y sé cuánto te sacrificas. Y me siento de verdad, yo te admiro muchísimo, porque no es fácil cuando uno tiene esta trayectoria de su papá y le cae a uno, y uno como hijo único, porque de los tres, el varón, que eres el de la casa, como uno dice, eso te sigue. Pero tengo una pregunta.
Alessandra, buenas tardes. Tengo Sandra. una pregunta. ¿Cómo se sienten? ¿Tú tienes hijos, correcto? Sí, tengo 3 hermosos hijos. Ok, 4. ¿cómo se sienten tus hijos de tener un papá como el que, ¿verdad? Y esto pues se lo tendría que preguntar a ellos, pero tú como papá, ¿qué ellos te dicen de su abuelo? Tú le has hecho esta historia, ellos deben de saberlo. Ellos han recibido bullying en la escuela, porque no se ha hablado de bullying, pero también debes de haber recibido bullying en aquellos tiempos, que ahora el bullying se habla mucho de él, pero en aquellos tiempos también existía. Entonces, ¿cómo tú pasaste esa etapa? ¿Cómo lograste pasar esa etapa de esa niñez? ¿Cómo se le explicas a tus hijos y cómo tus hijos reaccionan? Porque yo sé que eres un excelente papá, pero yo sé que como radio escucha, que los estoy viendo y los estoy escuchando, me gustaría saber esa etapa. Más adelante quiero hacerte otras preguntas, pero realmente quisiera escuchar esta pregunta, que me la pudieras contestar. ¿Cuál es la opinión de tus hijos? Sé que tienen que estar orgullosos de ti, pero quiero escucharlo por ti. Sandra, buenas tardes y me alegro escucharte nuevamente. Pues yo quizás no he sido el mejor padre del mundo, pero yo creo que ellos están conformes. Uno trata de hacer el máximo por ellos, a lo que esté al alcance de uno. En cuanto a la relación de bullying en cuanto a mi papá, creo que ya la generación ha cambiado y ya el bullying como que no aparece, ya lo que aparece son preguntas. Si no, tú eres la nieta o el nieto de Toño Bicicleta y cuéntame cómo era, y entonces ahora la gente tiene muchas preguntas. Es por eso, Sandra, que cambiando un poquito el tema, se está trabajando en una película para aclarar muchas cosas que las nuevas generaciones no saben, y es la historia que no va a borrar jamás, y ellos están escuchando de Toño Bicicleta. Pero sí, mis hijos, no creo que no estarían orgullosos de mí. Yo sé que me quieren mucho, yo también los quiero, los amo a ellos, y voy a seguir haciendo hasta lo imposible porque ellos, pues, el día que yo no esté, se hayan llevado una buena imagen de mí. Toñito, Qué bueno. ¿Qué tú le has dicho? ¿Qué te dicen ellos de su abuelo? ¿Qué es lo que ellos conocen de su abuelo? Pues ellos conocen lo de la historia, lo que yo le he contado, lo que mi esposa le cuenta, lo que han visto en el internet, en el YouTube, en las redes sociales. Y también tengo una página, que es una página abierta para todo el mundo. Toñito Francisco García es mi página oficial, pero la de Toño Bicicleta que tengo es para que todo el mundo se entere sobre la historia. Tono Bicicleta, página oficial. Digo tono porque en ese tiempo se me olvidó ponerle el palito a la ñ. Se llama Toño Bicicleta, página oficial. Ahí pueden ver prácticamente muchas partes de la historia. Pues en todo eso, pues mis hijos han ido evolucionando en cuanto a la historia. Ellos creo que saben bastante de la historia. Quizás no lo sepan todo, pero sí. Cada vez que yo voy a una entrevista puedo llevarme uno que a otros están presentes conmigo. Y se van empapando de lo que es la historia. Sí. Toñito, ya eres adulto, estás en Puerto Rico. ¿Qué pasó con tu mente cuando te enteraste de lo que pasó con tu papá el día que lo capturaron, el día que lo asesinaron, como quieran la gente verlo o expresarlo? Disculpa, que estaba bien lejos, estaba pensando en otra cosa. ¿Me puedes repetir? Discúlpame. No, tranquilo. El día, ya estás adulto, tú tienes tu trabajo, estabas trabajando en Puerto Rico, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué hora era tu trabajo en Puerto Rico? Oficial correccional. Oficial correccional, perfecto. Eres un oficial correccional en Puerto Rico, por cierto, felicidades, porque para aquel entonces mucha gente, tú ibas a ser, ¿qué? Un mujeriego. Un mujeriego y un delincuente. Y te volviste un hombre de profesión. Sí, aparentando la ley. Gloria a Dios. ¿Cómo llegaste, cómo te enteraste y cómo fue ese proceso? Saber cómo la ley estaba buscando y tratando a la situación de tu papá, de Toño, en ese entonces, tú siendo un hombre de la ley. Pues fíjate, yo siendo representando la ley en Puerto Rico, pues me tocó trabajar también con arrestos especiales en Puerto Nuevo. Entonces, pues la primera pregunta que me hicieron fue
que si yo lo veía, que si lo cogía. Y por supuesto que si estoy trabajando representando la ley y lo veo, lo tenía que coger. Y me hubiera gustado cogerlo, porque así no hubiéramos evitado que lo hubieran matado. Tienes mucha razón. Sí. ¿Tú entiendes que el asesinato estuvo de más? Sí, entiendo que estuvo de más. Yo, teniendo estos conocimientos de la ley, entiendo que no lo pude probar porque en la demanda que tuvimos en Puerto Rico contra la causa injusta sobre el arresto, no fue un arresto, sobre el asesinato de mi papá, asesinato, eso es así. pues el abogado perdió la demanda, hubo el fallo en contra, pero yo decía que, viendo desde el punto, que no importa qué tipo de delincuente tenga Puerto Rico, estamos hablando de Puerto Rico, no importa qué tipo de delincuente tenga Puerto Rico, asesinos, violadores, de niños, de niñas, de mujeres, ladrones, lo que sea, el delincuente que sea, en Puerto Rico hay un procedimiento, hay que arrestar, hay que procesar, hay que hacerlo culpable, pero nunca va a llegar a la pena capital. En este caso se aplicó la pena capital sin mediar que había que pasarlo por un procedimiento judicial. No somos quien para ejecutar a nadie sin aún habiéndolo llevado a un juicio. Creo que la ley se excedió. Ahí no hubo un arresto, ahí lo que hubo fue una cacería. Y no estamos aquí, queramos aclarar algo, mi gente. No estamos aquí para decir si estuvo bien o mal, o si fueron errores o no fueron errores. Estamos hablando de lo que Francisco Toñito García sabe y entiende que pasó. ¿Me entiende? Y fue una cacería. Sí. Tú entiendes que la ley pudo haberlo hecho de diferente manera. ¿Qué tú entiendes que ellos debieron de haber hecho en ese caso en vez del asesinato? Sí, mira, esto fue algo antihumano, porque aparte de que estamos hablando de un delincuente, quiero que se entienda que también estamos hablando de un ser humano. Eso es así. Un ser humano con vida, aparte de que le haya quitado la vida a otro. No somos quienes para juzgar al que le quitó la vida a otro, sino Dios se va a encargar de esa parte. Pero el hombre y la justicia de Puerto Rico, como inteligentemente tiene leyes, hay que procesarlas y ejecutarlas. Entonces entiendo que no se ejecutaron con efectividad la ley. La ley se brincó completamente. Se procedió con una pena capital inmediata. Incluso cuando ya la policía pensaba que lo había matado, que todavía estaba vivo, a ellos todavía le daban tiempo de tirar un helicóptero a la montaña de Albona en Lares, donde lo ejecutaron, y llevarlo a un hospital, y quizás todavía estuviera vivo, aunque estuviera, vamos a poner, inválido o como hubiera quedado, pero dentro de una institución penal pagando por lo que debía. Porque entiendes que debe de pagar por lo que debía. Sí, entiendo. Por los asesinatos, por los crímenes, por las cosas que hizo mal. Tú, como hombre de ley, entendías y sabes que él debía de pagar por esos delitos. Claramente, cada quien que cometa un delito tiene que pagar y atenerse a las consecuencias por lo que haga. Y más que estamos hablando de gente adulta. Quizá a un menor se le hubiera podido perdonar una que otra cosa y después procesarlo como mayor si vuelve y hace lo mismo. Pero estamos hablando de los adultos. Mira, había que procesarlo, sí, y él tenía que pagar justamente por lo que había hecho. Dijiste algo en la parte anterior de esa contestación que me acabas de dar que me llamó la atención. Que dijiste que Dios se encargaba de eso en vez de nosotros hacer esa parte de juzgarlo y asesinarlo. Dios se encargaba de eso. ¿Toño era religioso? Sí, él estuvo sirviendo a la religión, si se puede decir, adventista del séptimo día. Ahí fue bautizado en la iglesia adventista de Aguadilla. A él lo sacaron de la cárcel para llevarlo a la iglesia, bautizarlo fuera de la cárcel, por el buen comportamiento que tenía. Incluso le había hecho muy buen comportamiento en todo ese tiempo. Y ese es otro tema, no sé si quieras tocarlo más tarde, pero sí. Tú veías esa parte, vamos a decir, para poder entendernos, esa parte religiosa o esa parte cristiana de Toño, ¿llegaste a percibirla, pues llegaste a vivirla tú, personalmente? Sí, esa parte se percibía así. No es que andaba con la Biblia debajo del brazo, ni que se fugó con la Biblia para despistar, para poder ganar la fuga. La fuga es otro caso más que te puedo hablar. Pero sí se percibía que sí él estaba así, completamente entregado
sí, a Dios y a su religión, y nos hablaba del, pues, de la fe cristiana que él sentía. Y sí, sí, a mí me tenía convencido completamente de que sí, él estaba entregado a la religión y a Dios. Y yo entiendo, cuando tú dices eso, yo entiendo que a veces, pues nosotros como seres humanos, nosotros a veces cometemos muchos errores, todos nosotros, no solamente Toño, todos Sí. nosotros hemos cometido errores en alguna parte de nuestra vida. Y Dios nos es un Dios de segundas oportunidades, tercera oportunidad. Somos nosotros los seres humanos que a veces nos olvidamos de eso. Y, podemos usar muchos ejemplos de la Biblia. Uno que viene a la mente es Pablo, Saúl. Pero quiero saber por ti, tú, Toñito, Francisco Toñito, ¿cuál es en este momento, después que tuviste a tu papá, por lo que él hizo, pero sigues teniendo esa fe en Dios y creyendo en Dios? ¿A ti cómo te impactó eso? ¿Tu relación con Dios, cómo es esa? Pues yo diría que yo estoy un poco apartado. La religión mía, yo, yo creo, ¿verdad? Y con mucho respeto de todas las religiones, que cuando el ser humano hace todo lo que debe hacer de forma correcta dentro del hogar, ya tiene su propia religión. O sea que yo tengo mi propia religión y lo soy fiel a Dios. Y yo digo que creo en Dios y Dios sabe que estoy bien con Él. No tengo que ir a demostrarle a nadie en ningún sitio para que todo el mundo sepa que yo estoy bien con Dios. Incluso no me gustaría hablar de esta manera, pero sí en las mismas iglesias se han encontrado casos espantosos que ni en la propia calle se ven cosas como esas. Y que me disculpen los que vean el comentario de una manera negativa o mal, y eso no quiero ser despectivo de esa manera, pero las cosas son reales y hay que hablar con la realidad. ¿Entiendes que si en aquel entonces, cuando pasó el asesinato, si hubiéramos visto las cosas más con unos ojos religiosos o cristianos, le debieron dar una segunda oportunidad a Toño en vez de asesinarlo? Es lo que estamos hablando, de lo que estoy hablando yo. ¿Verdad que sí? No creo que él que tenga que amarrarse a una religión para darle una oportunidad a otra. La oportunidad se la gana. Si Dios no lo quería mandar a buscar ese día, él no le tocaba. Dios ese día lo llamaba. Si no lo hubieran matado ese día, lo hubieran asesinado, que fue lo que pasó. Yo creo que de una manera u otra lo hubiera Dios recogido. Toñito, dijiste buena en la parte anterior, estabas mencionando que por buen comportamiento lo llevaron a la iglesia, lo llevaron aquí. ¿Cómo fue que de momento Toño estaba con ese buen comportamiento? Pues él trabajaba dentro de la prisión. Tenía un buen comportamiento. Él era barbero. Trabajaba en el laundry. Pero tú sabes que ahí no se gana con dinero, sino con acumulando tiempo. Y entonces, pues llegó el momento donde él tenía custodia mínima, cuando le faltaban 4 años para salir a la calle, a la libre comunidad. Y lo llamó la social, que tenía un pase de 24 horas. Y sí, pues la familia se puso contenta con ese pase de 24 horas. Estuvo 24 horas con su mamá, con mi abuela. Él regresa del pase, y cuando regresa del pase, la social lo vuelve y lo llama y le dice: mira, Toño, ya no puedes salir más a pase porque hay la confusión en el libro de récord. Y él dice: pero espera, si yo cogí un pase de 24 horas, que me toca el de 48 y después vamos a ir subiendo. No. Y la confusión es que a ti no te faltan 4 años, a ti lo que te faltan son 187 años para salir. Párate. Tú me dices a mí que le estaban diciendo que le faltaban 4 años. Sí. Y de momento le dicen que te quedan 180 y cuánto. Pues 187. Y fue un error de los papeles. Pero Sí. eso es un error bastante grande, Toñito, porque soy yo, y estoy hablando por mí, no estoy hablando por más nadie. Yo me hubiera frustrado, yo no sé cómo yo hubiera reaccionado, porque tú me dices a mí, si me hubiera hecho 10 años más, 7 años más, 15 años más, a lo mejor lo entiendo. Pero estamos hablando que ya tú le acabas de decir a ese hombre que tú vas a morir en la cárcel. Técnicamente, tú te vas aquí y te vas a morir. Y si nace, vuelve y muere. Y exacto, Y 2 si veces. nace de nuevo, vuelve y muere. 3 veces más. veces. ¿Cómo fue la reacción de él? Pues él cuando pasó eso, teníamos la próxima visita y mis hermanas y yo y mi mamá fuimos allá. Él me dice: Toñito, mira, usted es el mayor, no soy el mayor, soy el menor. Usted es el hombrecito de la casa. Si pasa cualquier cosa, usted tiene que responder por sus hermanas. Respete siempre a su madre. Y me llenó de buenos consejos.
A mi hermana María me acuerdo que le dice, necesito que tú me traigas unos zapatos en la próxima visita. Y cogió a mi hermana más pequeña, a Carmencita, y la sentó en la falda y empezó a darle besitos y eso. Pues fuimos a la segunda visita. Mi hermana le llevó los zapatos y me dijo a mí, ahí hay unos papeles en unas cajas que si acaso pasa cualquier cosa, que tú eres el dueño de esos papeles, tienes que venir a recogerlos. Pero todo esto, yo tenía 14 años, yo no sabía por qué él decía nada de eso. Cuando terminamos la visita, al otro día se fuga Toño Bicicleta, en septiembre de 1981. Entonces, mi hermana me da gracia porque ella decía, ¿por qué si fuimos a la visita y él me está pidiendo unos zapatos y yo se los llevo? ¿Por qué mejor no me pidió unos tenis? Porque los tenis no se iban a ir filoteados como le gustaba estar filoteado a él. Probablemente sí. Toñito, tengo una pregunta que me hicieron, Sí. y es que en su niñez, en la niñez de Toño, ¿tú entiendes que hubo maltrato en su hogar hacia su persona? Sí, yo creo que sí, y hay muchas personas en la familia que nunca he tocado este tema, pero me han dicho que sí, que de parte del papá y de la mamá, él fue maltratado, sí, en el hogar. Lo más seguro, eso tiene mucho que ver con su actitud cuando él creció. A lo mejor eso fueron las acciones que él vio, cosas que él aprendió, ¿entiendes? Pues es probable, porque uno carga, cada quien carga con un saco de papa atrás que no sabe que cuánto pesa. Pero te voy a decir, yo prácticamente pasé por lo mismo. Yo cargaba con un saco pesado, pero fui superándolo y lo adapté de una manera positiva. Pero yo no estoy viviendo la época de los muñequitos de allá de Kasparín ni nada de esas cosas. Ya estoy viviendo donde ya empieza la tecnología a evolucionar, la educación más avanzada. Para el tiempo de él no había ni buenos hospitales, no había nada bueno. Estábamos viviendo en una pobreza extrema. Es más, para decirte más, creo que para el 1967 fue que el primer televisor salió, y cuando se usaban pañales de tela, en el 67 también salieron los pañales desechables, los Pampers. No dándole promoción a nada, ¿verdad? Sí, no, claro, pero me deben un par de pesos. Pero que se entienda, que yo pienso que faltaba mucho. Las escuelas eran más atrasadas, la educación. Si había alguna, porque mucha gente estaba que estar trabajando en la finca. Exacto, la educación era pobre. Ahora no, ahora lo tenemos todo a la mano y todavía nos quejamos. Eso es así. Toñito, ya pasó el asesinato de Toño Bicicleta. Ya Toño es un hombre adulto. ¿Cómo fue la vida después de eso para ti? ¿Cómo ha sido? Pero ¿cómo fue esos años después de eso? Pues después de eso he tenido que enfrentar mucho la prensa, la televisión, la radio, los periódicos, bueno, el vecindario, las amistades. Enfrentarme a contestar preguntas, a contestar cada pregunta que tiene cada quien que se acerca a mí, y yo no puedo echar para atrás, yo tengo que darle cara, porque te digo una cosa, esta historia no borra, esta historia es para siempre. Pasarán miles de generaciones y el nombre de Toño Bicicleta, al que le guste o al que no le guste, va a estar ahí. Eso es así. Aunque no sea un Robin Hood, aunque no sea Tom Cruise, aunque no sea alguien que quiera a la gente que esté ahí, pero está ahí. Entonces la gente tiene preguntas, hay que contestárselas. La gente tiene que ver la historia de él algún día, que se está trabajando en eso. Y o sea, nosotros ahora, con la mente mía, yo le voy a dar al pueblo lo que el pueblo pida sobre este asunto. Hablaste de la película, vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo están trabajando eso? ¿Cuándo sale? ¿Cómo ha sido ese proceso? Ese proceso es un proceso largo, es un proceso investigativo, es un proceso inmenso porque tiene mucho material. El director Michael Mazur, de allá de Nueva York, mi amigo,
fíjate, no es puertorriqueño, es un hombre americano. Un americano que le llamó la atención la historia de Toño Sí, Bicicleta. le llamó la atención y se fue para la escuela de español y está hablando español conmigo cada vez que me llama. Y, y él se ha dedicado a entrar a todos los sitios donde haya material y ahí él viaja donde tenga que viajar. No quiere soltar el tema para avanzar, para decir tengo la película. No, él quiere tenerlo todo completo y creo que tiene ya un material intenso, está editando y está trabajando de una manera increíble. Creo que cuando esto salga va a salir completo, una cosa completa. Una pregunta, con este proceso de la película, este proceso después que Toño ya muere, ¿te ha tocado alguna vez o en alguna ocasión enfrentar familiares de las víctimas de Toño Bicicleta? Sí, ahora que fuimos a un trabajo allá en Castañer con Michael Mazur y Neftalí y otra parte del equipo, pues fuimos allá y Neftalí me llevó. Neftalí es el que se encarga de pasear a Michael por allá, para todos los sitios porque él es de ahí, del fondo del área, de Castañer, y él es el que se encarga de todo eso. Pues él me llevó donde una de las víctimas y que él no quería ser entrevistado. Entonces, él fue víctima porque mi papá le secuestró la familia. Entonces tenía 2 hijos el muchacho, no me acuerdo cómo se llama. Y 2 hijos, tenía la esposa y entonces le dice a él, vete a la tienda y tráeme esto. Pero si tú regresas con la policía, no vas a encontrar ni esposa ni hijo. Entonces él tuvo que ir y buscar lo que era solito y regresar sin nadie. Y después presencial cuando mi papá violaba a la mujer de él delante de él. Y delante del niño porque había puesto a la niña en un cuarto, pero sí, me imagino que se escuchaba todo lo que estaba pasando. Y bueno, él y yo cuando nos encontramos y eso, que estuvimos hablando, yo le dije, a mí me da mucha pena y cargo con la culpa. Y yo espero que tú me disculpes las cosas que hizo. Tranquilo, tranquilo, mi hermano, no hay problema. Tranquilo. Las cosas que hizo mi papá. No, discúlpame. No, no es problema. Yo sé que no es fácil. No sé, entiendo y creo y que no debe ser fácil. Mira, entonces me disculpé con él por las cosas que había hecho mi papá, porque yo las cargo. Él me dio un abrazo. Toñito, ¿tú sientes que ese dolor, esa carga que tú llevas por eso, las víctimas, ¿cómo tú crees que podamos dejar eso atrás? Hay que seguir con el tema, hay que seguir hablando, hay que seguir soltándolo. Porque esto no puede quedar ahí. Y si me encuentro con más víctimas, tú sabes, tengo que hacer el mismo procedimiento, seguir disculpándome con todos ellos. La culpa no es mía, No. pero siento que es mía. La cargo en nombre de mis hermanas y mía. Son cosas que las hizo, son imperdonables. Pero no, él, como te digo ahorita, no quiero que porque él haya hecho cosas piensen porque yo también soy igual que él. Yo pienso, hablando de mí mismo, que nadie puede hacer eso, me autoevalúo, creo que me he superado grandemente en muchos aspectos. Tú sabes, he podido tener una bonita familia, la que aprecio mucho. Lo aprecio grandemente y lucho por ella. Así, y por eso que entiendo el sufrimiento y el dolor de muchas familias. Porque ahora de adulto que entiendo mi fondo de mi familia, veo como las demás familias lo veían y que venga alguien a destruir esa familia. Eso es muy doloroso. Llegaste a donde yo quería llegar para la parte final de la entrevista y es Francisco Toñito García como hombre, como padre, como esposo, ya que ya entiendes lo que pueden haber pasado esas familias. ¿Cómo es el apoyo de tu familia hacia ti? Es importante. Sí, no, yo tengo una esposa excelente, ella me apoya más del 100%, ella es la que me ha mantenido vivo y al día.
y mis hijos ni se digan, pero mi esposa es la que ha estado ahí, las buenas y las malas. Yo pasé por un proceso de alcoholismo, no te lo puedo negar, no puedo tapar el cielo con la mano, pero ya gracias a Dios llevo ya 8 años sobrio y mi esposa dándome mi apoyo siempre, y te digo, es un empuje inmenso que no lo cambio por nada en el mundo. Toñito, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión en seguir llevando el mensaje de lo que es la historia de Toño Bicicleta? Pues, mi meta con el mensaje y que se sepa la historia y que las nuevas generaciones sigan sabiendo es que no hay nada que no se pueda cambiar. Mira, Toño Bicicleta, asesino, delincuente, de 1000 cosas que la gente le cambia el nombre rápido, de todo lo que haya sido. El vivo ejemplo, el que me quiera ver como vivo ejemplo lo puede hacer. Yo no creo que haya salido Toño Bicicleta. Si me quieren decir Toño Bicicleta, lo acepto, es un nombre más. Pero también soy un hombre más. Tengo que aguantar y tengo que aceptar y tengo que trabajar con el tema y con todo lo que venga. Toñito, para cerrar y finalizar la entrevista, quisiera que le dieras un consejo de la mejor manera que tú puedas a esos adolescentes que por alguna manera u otra no necesariamente pasaron por lo mismo que estás pasando tú, esperamos que no, pero que están pasando por una situación parecida, que a lo mejor no tienen a ese padre, a lo mejor no tienen esa ayuda, ese soporte, que a lo mejor saben que su papá está haciendo algo mal y yo no quiero ser como papi. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esos jóvenes? Pues yo le aconsejaría que piensen, que actúen de manera correcta, que si sienten que fallaron, que hablen con Dios, no necesitan, si quieren ser cristianos o entregarse a Dios, eso es muy bonito y está muy bien, y si no lo quieren hacer, mira, Dios los va a escuchar de igual manera. Hablen con Dios en su casa, que Él los va a escuchar. Él es el único que perdona. Todo eso que haya pasado en la vida de cada quien, todo Dios lo puede hacer un hombre nuevo. Puede llevar una vida diferente con la ayuda de Dios y con la ayuda de la familia. Toñito, quiero que le dejes saber a la gente de la página tuya de Facebook, donde quieran ver más información de Toño Bicicleta, la historia. ¿Dónde pueden conseguir esa información? Pues tenemos una página abierta en el Facebook que se supone que se llama Toño Bicicleta, página oficial, pero como para ese tiempo no existía el palito de la ñ, pues sí, se llama Tono Bicicleta, página oficial. Quiero darte las gracias de parte de nosotros aquí en Radio Únete. Te apreciamos que hayas estado con nosotros a esta hora. De verdad, de corazón, te deseamos lo mejor, que sigas superándote con tu familia. Esperamos que esa película de Toño esté pronto para poder disfrutarla y verla, ver la historia de Toño Bicicleta en una pantalla gigante. De verdad que sí. Nada, mi hermano, Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia, de verdad, y gracias. Amén. ¿Puedo? Sí. Antes de irnos, quería hacer una aclaración a mi amiga Sandra, que Sandra, mira, a lo mejor lo dije mal, pero yo no estoy orgulloso de mi papá. Yo estoy orgulloso de mí, siendo yo quien fue él. Gracias. Claro que sí. Bueno, mi gente, eso fue la entrevista con Francisco Toñito García. Esto es Radio Únete. No se olviden que hoy por la tarde tenemos a las 7 de la noche New Sound. Tenemos los muchachos de New Sound aquí con nosotros, así que no se despeguen. Esto es radioúnete.net. Edificando tus oídos con música que edifica. Somos diferentes. Somos diferentes.